doctor Modesto Montoya, que dentro de un momento se integrará a nuestra alma mater, a nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Los países de América Latina son considerados, a excepción de algunas zonas del Perú, México y algunas islas del Caribe, territorios con abundantes recursos hídricos, ya que su disponibilidad de agua per cápita estimada supera a los 10.000 metros cúbicos al año. Sin embargo, en los últimos años se han estado presentando con mayor frecuencia y con creciente severidad graves problemas de acceso al agua potable en todos los países de la región. El Organismo Internacional de Energía Atómica, en el marco de su misión de promover el uso pacífico de las técnicas nucleares, auspicia proyectos tanto de carácter nacional como regional de investigación aplicada en el campo de los recursos hídricos en los países en vía de desarrollo. En estos proyectos se llevan a cabo estudios que conllevan el uso de técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas dirigidas a evaluar los recursos hídricos en algunas zonas de interés, especialmente en aquellas zonas donde son más evidentes los problemas de acceso al agua, tanto en cantidad como en calidad. Aplicaciones isotópicas para estudiar alternativas hidrológicas es el título de la clase magistral que tratará el doctorando Modesto Heriberto Montoya Zabaleta. Con ustedes. Muchas gracias. Doctor Mario Reyes Mejía, vicerrector académico de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Doctor Máximo Sevillano Díaz, vicerrector de Investigación y Desarrollo. Doctor William Ríos Segarra, director de la Escuela de Posgrado. Amigos todos, para mí realmente es un honor de estar en esta universidad, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, por múltiples razones. Hace como unos 10 años estuve aquí en Ica organizando una conferencia internacional sobre recursos hídricos. Y curiosamente, en esa oportunidad, al terminar mi conferencia, un español, un científico español, me vino y me dijo: me has quemado la película, porque justamente yo estaba presentando un trabajo que algo similar iba a hacer después. Pero como dicen en ciencia, el primero es el primero. ¿Cuál era ese tema? Las galerías de agua que aquí en Ica los Nazca conocían muy bien. Y el español traía algo similar en las islas de Tenerife, Canarias, que también tenían pequeñas galerías de las cuales obtenían el agua para abastecerse diariamente. Muy bien, el tema es que luego me interesó Ica porque aquí también hay algunos problemas de recursos hídricos y propuse en esa oportunidad una colaboración con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, pero la distancia tal vez no nos permitió conversar más. Sin embargo, nos hemos lanzado en el IPEN, nosotros solitos, por ahora, con la Autoridad Nacional del Agua y estudiar los recursos hídricos. Ya estamos tomando las muestras en varios sitios de esta región sin que ustedes se den cuenta. Sin embargo, vamos a coordinar para que de ahora en adelante lo hagamos con mayor colaboración con la universidad, aprovechando que también ustedes tienen recursos para la investigación. En esta oportunidad voy a explicar de qué se trata las técnicas isotópicas para estudiar los recursos hídricos, especialmente del subsuelo. Nosotros aquí estamos en Ica, como saben ustedes muy bien, sobre una serie de capas aluviales, arenas, piedras del río, etcétera, varias capas, y entre capa y capa pues hay verdaderos ríos que se van hacia el mar. Y ustedes han hecho muchos pozos para obtener agua para la agricultura,
y el nivel del agua está bajando peligrosamente al punto que hay pues riesgos de escasez. La manera como estamos estudiando es justamente tomar las muestras de los pozos diversos y los manantiales para estudiar, para evaluar cuánta agua y por qué dirección se dirigen, de modo que se pueda gestionar adecuadamente. Aquí en esta oportunidad vamos a ver cómo se estudia un caso ya bastante para nosotros conocido, que es Lima, pero las técnicas son las mismas que vamos a aplicar aquí en Ica. Miren, muchos de ustedes conocen Lima, aquí están los distritos de Lima, y tenemos el mar, y en la flecha que está indicada acá hay dos manantiales. Esos manantiales son los restos del agua que no han sido explotados por los diversos pozos que hay en Lima. Nuestro objetivo es estudiar de dónde viene esa agua y las aguas también de otros pozos, cuánto tiempo han tardado en llegar allí, para ver si es que ya estamos en un tema crítico en lo que respecta al abastecimiento de agua. Miren ustedes aquí, estas líneas azul muestran el nivel de explotación que se ha tenido Lima en el agua. En la parte del Lince, por ejemplo, se ha hecho bastante uso del agua, de modo que hay que ir más profundamente. La Molina, igualmente, hay una serie de pozos que han llegado también a altas profundidades, igual en el Callao. Ese es el grado de intensidad de uso de los pozos. Eso ha significado que el agua en el subsuelo de Lima ha ido disminuyendo peligrosamente. La línea azul es el caudal promedio del agua que se obtiene de los pozos de Lima. Y como ustedes notan, desde el año 55 ha ido bajando, cada vez se obtiene menos agua. En el año 97 se tomó la decisión, SEDAPAL, de hacer una recarga de esos acuíferos. ¿Cómo se recargan los acuíferos? Lo que se hace es, cerca al río, se hacen pozos grandes, profundos, y con el agua del río, en el tiempo de lluvias, se llena la serie de pozos, la batería de pozos, y estos se infiltran a través de las capas que he señalado anteriormente, que hay muchas acá, se infiltran y van a llegar a llenar un poco los pozos que ya estaban agotándose. De esa manera se nota que hay una pequeña recuperación a partir del 2000. Claro, ustedes acá en Ica estamos en una planicie. En Lima es como si la naturaleza nos hubiera ayudado para comprender mejor. En Lima hay desfiladeros, los barrancos. Estos desfiladeros son un corte al suelo, al subsuelo. Claro, aquí en Ica, si hiciéramos ese mismo corte profundo, observaríamos lo mismo que en Lima, es decir, la serie de capas que les he señalado, de arena, de arcillas, de piedras rodadas, ¿no? Cada uno por una capa. Lo que muestra que ha habido periodos de gran cantidad de agua, de ríos inmensos que establecieron sedimentos, y obviamente esos sedimentos están a lo largo de todo el valle. Y gracias. ¿Cómo es acá? Miren ustedes, aquí tenemos una capa de sedimentos que está a lo largo de todo el valle, ¿no? Después tenemos piedras rodadas, igual, significa que ha habido un aluvión brutal que trajo estas piedras a este sitio. Miles y millones de años ha ocurrido y se ha establecido pues la serie de capas, y a través de estas capas
Las que son permeables, algunas no lo son, llega el agua desde las alturas. En diversas partes del valle, cuesta arriba, ha caído el agua de lluvia y se ha ido infiltrando en las diversas capas. O sea que hay varios ríos, cada río se alimenta a una altura diferente. Lo mismo ocurre acá, solamente que no tienen pues este desfiladero que se nota acá. Muy bien. Los pozos en Lima, igual que acá, se hacen de esta manera, vertical, y van a captar el agua que está llegando. En Lima se ha hecho tanta la explotación del agua que ha desaparecido los chorrillos. De estos había en los años 60, 50 chorrillos, bajaba el agua como duchas por aquí, gran cantidad de agua, a tal punto que los bañistas, después de bañarse en el mar, se enjuagaban en las duchas de los chorrillos, por eso se llama chorrillos, ¿no? Claro, la explotación que se hizo del agua en Lima ha hecho que desaparezcan los chorrillos, así como acá en Ica está cada vez hundiéndose más, digamos, el agua. Los pozos tienen que ser más profundos. ¿Por qué? Porque precisamente en Lima desaparecieron los chorrillos y acá hay que ir a pozos más elevados. Sin embargo, a esta altura, prácticamente a nivel del mar, como los pozos no llegan hasta tanta profundidad, todavía queda agua que llega a estos puntos. Que es lo que descubrí en los años 70 y empezó mi interés por el tema. Miren ustedes, ya estamos del desfiladero que ustedes han observado en la foto anterior y les señalé un punto en la playa, cerca de la playa. Se trata de este punto. Este es aparentemente un pozo. En realidad no es un pozo, han puesto piedras acá porque este es el río que viene de la capa inferior del desfiladero visto anteriormente, que viene y se dirige al mar, ¿no? Y es agua dulce, es agua potable, que es usada actualmente para bombear y llevarlas a regar los jardines. De modo que allí hay agua que ustedes la pueden beber a 2 metros del mar. E incluso si uno va por aquí, por estas piedras, ve que el agua continúa hacia el mar, se pierde en el mar. Este manantial se llama el manantial Estrella, por la playa. La flecha que les mencioné en la anterior, esta de aquí, miren, ahora la siguiente, es para señalar una paloma, una palomita. Mi abuelo me decía que si tú quieres beber agua buena, fíjate dónde beben las palomas. Y esta paloma ha bajado desde el distrito de Miraflores, que es un distrito exclusivo, ha bajado a tomar su agua aquí, en este pozo. Del desfiladero anterior, bajó hasta acá. ¿Eso qué significa? Que el agua de los miraflorinos no es tan agradable para la paloma, al punto que prefiere bajar, ¿no?, de los jardines de los miraflorinos a este manantial, cosa que nos da confianza para tomar nosotros mismos sin ningún problema. Acá tenemos la foto de otro manantial, no es el anterior, este se llama Barranquito, y aquí sí no hay pozo, de modo que el agua va directamente, descarga al mar. Nosotros hemos estudiado con detalle, tomamos las muestras, Rubén Rojas y José Maguiña del IPEN, las muestras de los manantiales para ver sus características, para ver de qué se trata el agua. ¿Qué cosa se mide de estas aguas? Los isótopos, la temperatura, la salinidad, etc. Llegamos a las 6 de la mañana, un sábado, y esta chica colombiana, es artista colombiana que estaba paseando por Miraflores, bajó a vernos. Y le preguntamos a qué se debe esa curiosidad. No, estábamos arriba y vimos a 3 viejitos a las 6 de la mañana abajo jugando. Nos pareció interesante, por eso queríamos saber qué cosas están haciendo. Le dijimos que estábamos haciendo ciencia. Ustedes son científicos, caramba. Qué interesante, nunca había visto 3 científicos a las 6 de la mañana. Nos hicimos amigos, hasta ahora intercambiamos emails, como se dice que es una artista colombiana, de modo que la ciencia también paga, ¿eh?
Bien, aquí se presentan los pozos, parte de los pozos, porque son muchos más, que ha hecho Sedapal en Lima. Tiene diferente color. Este color azul va más o menos en dirección de la cuenca del Chillón. Hay el río Chillón que baja desde Canta, baja por Puente Piedra y se va al Callao. Y la verde es la que viene del río Rímac, es la cuenca del Rímac. Y los que están de color rojo son los que no se puede identificar de dónde vienen. ¿Para qué se ha hecho de esta manera? Para saber y estudiar el origen de las aguas, para ver si pertenecen al Chillón o pertenecen al río. El pozo que está aquí en Magdalena es un pozo profundo, vienen estos ríos subterráneos, pero la pregunta es, ¿estas aguas son de la cuenca del Chillón o son de la cuenca del Rímac? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, y para ello hay pues las mediciones de los isótopos. A la derecha están los mismos pozos, pero colocadas en un mapa con la longitud y la latitud, las coordenadas en el mapa geográfico. ¿Qué pregunta queremos nosotros hacernos? ¿Desde cuánto tiempo llega el agua de lluvia a los manantiales de Lima, no solamente Miraflores? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde que entra el agua en la parte alta del acuífero de Lima hasta la playa? ¿Cómo se puede calcular eso? Esa es la pregunta que queremos hacernos, y sobre todo ver cuánto tiempo tarda. Por ejemplo, hay en este punto, que entre el agua hay un pozo y otro pozo. ¿Cuánto tiempo tarda entre los dos? Afortunadamente tenemos acá un pozo, no el manantial, sino un pozo en Miraflores, un pozo que se mide permanentemente el nivel estático, el nivel del agua. Y aquí están los resultados. En primer lugar, tenemos el caudal del río Rímac. Este es el caudal del río Rímac y este es el año. En el eje horizontal está el año. Notan ustedes que en el año 1986, hubo un pico en el caudal. Bajó mucha agua de la sierra en el 86. Este es el caudal del río Rímac, a la altura de Chosica. Y otro pico ocurrió en el 2001, gran cantidad de lluvias en las alturas y hubo un pico de agua acá. Son entonces 1986 y 2001, el río era caudaloso. Y un pozo en Miraflores, a 1 kilómetro del mar, allí donde se mide el nivel del agua, el nivel estático, tiene esta historia. En el eje horizontal está siempre el año y en el eje vertical está el nivel estático del agua. Notan ustedes que también hay picos, dos picos bien evidentes en 1989 y en el 2004. Justo cada uno de estos picos es 3 años después que ocurrió un pico en el río. O sea que cuando el agua del río ingresa al acuífero de Lima, obviamente se nota que 3 años más tarde llega cerca a la playa. 3 años dura el agua en recorrer todo Lima para llegar al mar. Un primer dato, esto es una vista ampliada de la anterior, la misma curva anterior, pero solamente de los años 2000 a 2006, y notan claramente que este es el nivel del Rímac, el caudal del Rímac, los cuadrados rojos y los rombos azules es el nivel del pozo cerca de Miraflores. Notan ustedes que la variación es exactamente la misma, o bueno, casi la misma que la segunda, es decir, es como si fuese una especie de fotografía retardada del nivel del pozo de Miraflores, lo que demuestra pues que efectivamente 3 años tarda para llegar el agua al mar. Nuestros antepasados, los peruanos que vivían en Lima,
conocían perfectamente todas estas historias del agua, de los canales. Acá tenemos un dibujo de todos los canales que hicieron los preincas en Lima, haciendo un delta perfecto. Era un jardín completo, había mucha agricultura, realmente maravilloso pueblo que tenía verde todo Lima, era una belleza. Desafortunadamente llegaron personas no muy amantes de la ecología y la han convertido en una selva de cemento. Lo que era un jardín ahora es una selva de cemento. Los incas y preincas construían sus habitaciones en los cerros para no malograr la naturaleza. Ahora malogramos la naturaleza para ver los cerros calatos. El que conoce, por ejemplo, Pachacamac, ¿no? Es en las alturas, no en el valle. Se ponían en las alturas, en la falda de los cerros, y miraban hermosos paisajes. Los cerros calatos eran habitados y se observaba la agricultura. Ahora es todo al revés, se destruye la tierra fértil y se miran los cerros calatos. En fin, ese es lo que llaman el progreso. Seguimos. Acá vienen otro tipo de medidas. Es la composición isotópica del agua de dos elementos muy importantes, el oxígeno pesado, el oxígeno 18, porque el normal es el 16, y el hidrógeno 2, el normal es el 1. Los pozos que les señalé en las anteriores diapositivas, los rombos azules corresponden a la cuenca del Chillón y los triángulos verdes a la cuenca del Rímac. Notan claramente que la composición isotópica de las aguas identifican el origen, porque claro, aquí los puse rojo para indicar que son aguas del Rímac y también los puse azul, los rombos, para indicar que son aguas del Chillón. Pero lo interesante es que las composiciones isotópicas hacen dos columnas, columna del Chillón y columna del Rímac. Significa que estos isótopos sí me indican de dónde viene el agua. Y lo interesante es que las aguas que están en los pozos, en Lima, en San Borja, tienen que tener la contribución de ambos porque se encuentran en la mitad entre estas dos columnas del diagrama de oxígeno 18 e hidrógeno 2. Otro tema también importante, aparte que nos permite identificar el origen de las aguas, es que si se mide la concentración de hidrógeno 3, el tritio que es radioactivo, el hidrógeno 3 nos permite saber la edad del agua. Mientras menos tritio tiene, más vieja es el agua. Lo que indica acá es que los pozos que están en la playa, esta cruz, esta X, me indica que tiene muy poco tritio, muy poco tritio. Significa que es un agua bastante vieja. Hemos calculado que aproximadamente tiene 50 años. ¿Qué significa esto? Que las aguas que están por el Callao, en los pozos del Callao, son aguas que no han ingresado en el acuífero de Lima, han ingresado tal vez por Casapalca, de repente de otro lado de la cordillera, y han tenido que recorrer 50 años para llegar a esos pozos. Son entonces capas muy profundas, agua muy vieja, que hay que cuidarla porque es una reserva muy importante. Y por supuesto también hemos observado que este es el nivel de la profundidad del pozo respecto al mar. Hemos observado que a medida que vamos subiendo, vamos hacia la sierra, los pozos que están en las partes altas de Lima tienen mucho tritio. Eso significa que son aguas jóvenes, lo que significa que mientras uno va más arriba, las aguas que salen de los pozos son más jóvenes, han caído recientemente. Para comprobar esto, medimos el contenido de carbono 14. El carbono 14, como ustedes saben, sirve para medir la edad de las cosas del carbono. Cuando hay poco carbono, significa que son objetos o sustancias muy viejas. Y efectivamente, por ejemplo, acá, los pozos que están en el mar, cerca al mar, se nota que tienen poco carbono, por lo tanto son antiguas, han tardado mucho tiempo en llegar allí. Son aguas entonces
que son de épocas pasadas. Igualmente, tenemos la comprobación con el oxígeno 18 que se puede diferenciar el origen. Las azules son del Chillón y las verdes del Rímac. Ok, bueno, estamos entonces en el tiempo que se nos ha asignado para esta charla. Llegamos a las conclusiones. Las aguas de las cuencas del Chillón y del Rímac se pueden diferenciar de dónde vienen con la composición isotópica de hidrógeno 2 y oxígeno 18. El tiempo que tarda el agua para llegar desde el río hasta la playa de Miraflores, 3 años, ¿no? En la parte central de Lima, las aguas vienen tanto del Chillón como del Rímac. Los pozos del Callao y de Chorrillos tienen décadas de antigüedad. Y además hay innumerables manantiales en Lima que vamos a seguir estudiando. Finalmente, siempre hay que señalar que los placeres que el científico tiene a veces son imprevistos. Fui a un manantial, y curiosamente el manantial se llamaba El Paraíso, y me encontré con este ángel que hizo efectivamente reconocer que era un paraíso y que la ciencia permite conocer lugares paradisíacos. Muchas gracias. Invitamos a las autoridades para que nos acompañen. Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, en sesión ordinaria del 31 de abril del 2014. En uso de las atribuciones conferidas al señor rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, por ley 23733, ley universitaria y estatuto universitario, se resuelve. Artículo 1. Otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica al doctor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta en mérito de su brillante trayectoria profesional, académica, social y de investigación. Artículo 2. Otorgar la medalla y diploma que acredita este grado académico e inscribirlo en el libro respectivo. Artículo 3. Comunicar la presente resolución al interesado y dependencias de la universidad para su conocimiento y cumplimiento. Regístrese, comuníquese, cúmplase. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, doctor Alejandro Encina Fernández, rector, y magíster José Ernesto Rojas Campos, secretario general de nuestra universidad. Seguidamente vamos a empezar la ceremonia de investidura de doctor honoris causa. A continuación se va a proceder a la imposición de los atributos que lo acredita como doctor honoris causa de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El vicerrector académico, doctor Gustavo Reyes Mejía, bajará en la parte anterior de la mesa para imponer los atributos de doctor honoris causa al doctorando Modesto Edilberto Montoya Zabaleta. Invitamos al doctor Modesto, al doctorando Modesto Edilberto, para que se pongan frente a frente. Imposición de la medalla. A continuación, el vicerrector académico, doctor Mario Gustavo Reyes Mejía, entregará el diploma que lo acreditará como doctor honoris causa de nuestra universidad. Doctor Montoya, en nombre de nuestra universidad y muy especialmente de nuestro señor rector, es muy honroso para nosotros distinguir a usted en mérito a su brillante carrera profesional y personal. Muchas gracias. A continuación, el vicerrector académico, doctor Mario Gustavo Reyes Mejía, le entregará el diploma. Así mismo le hago entrega el diploma correspondiente y la resolución rectoral que lo nombra doctor honoris causa de nuestra universidad. Muchas gracias. Acto seguido, el vicerrector académico le hará entrega al doctorando de un pin con el escudo de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Igualmente, doctor, con mucha satisfacción
hacemos entrega de este distintivo nuestro, de nuestra universidad, que estamos seguros que será parte del afecto y el reconocimiento que le tenemos a usted. Muchas gracias.